Es noche de viernes y ya estamos con el Faro de Santa Mónica y para ello damos la bienvenida al Padre Lucilo Echazarreta, que ya está con nosotros. Padre Lucilo, buenas noches, ¿qué tal está? Bienvenido. Muy bien, buenas noches, oyentes de Santa Mónica Radio. Así es, vamos a hablar de un tema interesante, Padre Lucilo, porque tiene que ver con esa capacidad creadora, sensible y creadora del ser humano. Y esto nos remite al propio Dios, porque hablamos de un Dios creador, de un Dios artista que ha hecho maravillas y que nosotros, que somos imagen y semejanza de Dios, también tenemos esa capacidad y esa posibilidad creadora. Vamos a hablar de este tema, Padre Lucilo. Muy bien, pues yo creo que todo esto que estamos planteando, el arte, ¿verdad? La creación artística, como estás planteando, es algo así como permitir que nuestro espíritu suba por encima de las primarias necesidades y pueda así llegar a elaboraciones propias de nuestro espíritu, propias de nuestra inteligencia. Y entonces se da un nivel superior que puede ser la creación artística, creación que lógicamente luego puede avanzar todavía más a una creación de santidad, por ejemplo, una relación con Dios, una relación de mística, pero el paso artístico de creación de arte, de belleza, ya es un hermoso paso de altura donde mostramos que el espíritu humano quiere mostrar su verdadero valor y no quedarse sometido a plenos o a meros valores terrenales, a mero consumismo o a mera, digamos, mediocridad de la existencia, ¿no? El proceso de creación artística ya indica una búsqueda de sentido, un para qué en la vida y, como digo, dar a nuestro espíritu aliciente y alas para que desarrolle lo que nuestro espíritu humano puede desarrollar. Unos animalitos no desarrollan arte. El hombre tiene un espíritu por el cual puede desarrollar el arte, la virtud, la bondad, y ahí pues el arte, digamos, es un camino para llegar a Dios. Excelente camino. Este camino para llegar a Dios, Padre Lucilo, pasa por el ser humano y por aquellas capacidades, aquellas potencialidades que Dios ya ha colocado en el ser humano y que a lo mejor no se aprovechan. Hablando del arte en sus diferentes manifestaciones, en esa capacidad creadora del ser humano, esa capacidad creativa desde la literatura, desde la música, desde el hacer, de ese homo faber, ¿verdad? El hombre que empieza a transformar su entorno, la realidad y empieza a fabricar. Y cómo el ser humano en ese hacer, en ese transformar, en ese proceso creativo, logra encontrar su propia felicidad, porque hablamos del arte también como algo trascendente, pero también como búsqueda de la propia felicidad. Sí, el arte lo pudiéramos ver como en distintos niveles. Hay un arte que es propiamente un arte para producir economía, pongamos por caso. Hoy la sociedad está muy estetizada, es decir, todo busca belleza, hasta el vasito que uno tiene ahora sobre la mesa o la botella de agua tiene su trabajo estético y estamos en un mundo muy modernizado de esteticismo. Este esteticismo diríamos que es como una especie de lujo, de decoración, mas no veo yo que sea un trabajo profundo de creación artística, porque el arte es, en un segundo grado, es aquel que, rebasando lo meramente estético, llega a ser lo que se eleva como creación del alma, como creación de la propia persona. Y para eso hace falta tocar el corazón, ¿verdad? Cuando uno lee, por ejemplo, de Los Heraldos Negros de César Vallejo, hay golpes en la vida tan fuertes que son como los golpes de Dios, eso no es una palabra decorativa, eso indica que el hombre está tocando alma y entonces el arte, lo mismo la escultura, que la poesía, que la literatura, y entonces el arte se convierte en un grito del hombre y se convierte en una oración y se convierte en una elevación del espíritu a lo más sublime, a Dios, ¿no? Por ahí el arte tiene esos distintos grados. El arte meramente económico, digamos, utilitario, decorativo, un poco artificial y vacío que puede haber en muchos estratos de nuestra sociedad, que se convierte en una sociedad sumamente estetizada, pero un poco vacía de alma, y el arte que está lleno y henchido de sentimiento, de dolor, de alma, de vida. Es un arte entusiástico, es un arte que lleva a Dios, que lleva entusiasmo, ¿verdad?
Este segundo arte, este segundo grado, creo yo que es el que nos debe motivar tanto en la educación de nuestras personas y de nuestros jóvenes, como en la creación propia nuestra del arte que sepamos hacer, y motivarnos a un grado superior, que es el encuentro con la belleza suma, que es Dios, como tú has dicho, ¿no? Es decir, Padre Lucilo, ese arte fuerte, creativo, citaba usted los golpes en la vida, ¿verdad? Que decía César Vallejo, hay golpes en la vida Claro. tan fuertes, yo no sé, golpes como del odio de Dios, es decir, una experiencia vital fuerte, intensa, una lucha existencial en realidad en Vallejo y también una herida religiosa grande, profunda, que él intenta explicar a través de su poesía, a través de la creación. ¿Cómo llegar a ese nivel de creación, de fuerza interpretativa y significativa, cuando a veces, si miramos los colegios, miramos a nuestros niños, miramos incluso la educación que dan los medios de comunicación social, no llega a ese nivel? Es decir, usted hablaba de ese arte para la industria, para la venta, para el consumo. ¿Cómo podemos llegar a ese nivel de profundidad de César Vallejo o de cualquier otro autor que nos guste, o incluso músico, o incluso literato, o incluso bailarín, o incluso aquel pintor o aquel escultor que llegan a mostrarse ellos mismos, su ser, a través de la obra de arte que han hecho, que han elaborado? Pues estamos en la era de la vaciedad, y ese es el gran problema. El arte también puede ser vaciedad, cuando es un arte, como hemos dicho, artificial, arte artificial en un sentido de vacuo y de falto de alma, de espíritu, de proyecto, ¿verdad? De intención. Fíjate, yo venía hoy pensando en lo que vamos a hablar ahora, y yo venía pensando en lo siguiente. Tú fíjate la hermosura de las catedrales, ¿verdad? Qué hermosuras las que tú conoces, Salamanca, tú conoces las catedrales de Burgos. Eso es una obra social de muchos años, trabajo, implicación de toda la gente. Es una obra de arte maravillosa, las catedrales. ¿Qué sucede ahora? Pues que las iglesias las estamos construyendo en los sótanos, ¿verdad? Y ahora, ¿cuáles son las grandes obras que se están realizando? Las que producen economía, no las catedrales, Los sino las que centros producen, comerciales. eventos que van a ser materialistas, que van a ser exentos de toda trascendencia. Por ejemplo, los grandes arquitectos del mundo moderno, contemporáneo, los super, están trabajando, construyendo grandes bodegas de vino. Tú las conoces, en mi tierra hay muchas, de grandes arquitectos. Y en segundo lugar, los grandes arquitectos del mundo, ¿qué otras catedrales están construyendo? Los estadios de fútbol para el próximo Mundial en Qatar. He ahí, ¿dónde ahora ha quedado la catedral? La catedral ha quedado sumida en el sótano, y ahora los grandes constructores, las grandes empresas, están haciendo unas catedrales sin Dios, unas catedrales, digamos, económicamente productivas, y por ahí va un poquito lo que me estás preguntando, ¿no? ¿Cómo hacer para que las personas capten la vivencia del arte y se puedan desprender de lo que es meramente material? Pues una vez más tenemos que vivir la vivencia profunda religiosa y vivir la fe. Me viene a la mente, por ejemplo, el venerable Gaudí. Gaudí ha creado un proyecto hermoso de fusión entre la teología de nuestra fe, la teología, y la construcción de la catedral en Barcelona, ¿verdad? La Sagrada Familia. Ahí tenemos cómo una persona que tiene densidad espiritual es capaz de crear hermosura de belleza y a la vez convertir esta belleza en una perfecta catequesis cristiana. Esto ya, Nico, no está muy de moda. Tendríamos que recuperar esa grandiosidad de las almas y de los espíritus y fusionarlas entre lo que es crear belleza y darle un objetivo, una trascendencia, una belleza que significa adoración. Pues esa belleza se convierte en una catedral majestuosa, ¿verdad? No sé, por ahí creo que tenemos que trabajar mucho, hacer que el arte no sea banalidad, sino que sea cordial y que sea sustancioso, ¿verdad? Es verdad, Padre Lucilo, usted recordaba que ahora pues las grandes catedrales son los estadios de fútbol, ¿verdad? Y se endiosa tanto también a los futbolistas que vienen a suplir incluso
la dimensión religiosa que se tenía antes con esa construcción de catedrales. Mencionaba usted la de Barcelona, la Sagrada Familia, pero también la Catedral de Burgos, las francesas también, que justamente una de ellas fue destruida hace poco, ¿verdad?, a través de un incendio. En muchos lugares, de alguna manera, el arte intentaba remontar, llegar a Dios, es decir, esa dimensión trascendente que la vamos perdiendo. Ciertamente ahora, después de la modernidad, o aún la modernidad prolongada, estamos hablando de centros comerciales, la arquitectura va más a centros comerciales, a estadios de fútbol, como lo mencionábamos antes, también a sedes, a edificios de bancos, de empresas grandes, de transnacionales, y se pierde esa dimensión artística grande, bella, que hace sublime. Pero quiero llevarle al campo educativo, al campo de los colegios, citando a Howard Gardner, por ejemplo, de las 8 inteligencias múltiples, la mitad, 4, pues está ahí la cinéstica, la espacial, la musical y la naturalista, que de alguna manera, si nos metemos en ellas y profundizamos, estamos rastreando creación, arte, porque no nos olvidemos que arte no es solo fabricar lo exterior, sino el arte tiene sus raíces más profundas y esas raíces se hacen, se cosen o se originan desde el interior de la persona. Crear arte y educar a los niños en el arte es como limpiar el alma. Limpiar el alma de tantas vaciedades o de tantas adherencias que se nos están viniendo encima y dejar el alma pura, niña, el alma inocente y el alma, digamos, ingenua, y dejarla que esa alma sea lo que es. Por ejemplo, la cosa más sencilla es poner a los niños en admiración. Los niños admiran y saben comprender y se extasían y saben expresar lo que admiran, ¿verdad? Yo tenía un profesor que decía, dejen que los niños contemplen la belleza y hagan todos los intentos por crear belleza, porque de esos niños van a salir personas grandes, porque solo la persona que cultiva este valor del espíritu se está preparando para abrirse ventanas a otros grandes valores, la ciencia, el conocimiento, la fe, la mística, el arte, la belleza, la música, la literatura, solamente cuidando las almas de que no se nos estropeen, no se nos enfermen con muchas adherencias modernas, se podrá llegar a que el espíritu humano desarrolle esa plenitud, y esa plenitud va a ser una vez más la que la va a llevar a su altura, a su dignidad, ¿no? A un proyecto de vida, a un sentido, a encontrar un sentido pleno de su vida, ¿no? Podemos fijarnos que incluso San Agustín recuerda que hay dos Biblias, la Biblia escrita, la palabra de Dios, y la Biblia de la naturaleza, cuya hermosura nos habla de Dios, es también como palabra de Dios. Nosotros podríamos también añadir que hay como una tercera Biblia. Estamos hablando de arte. ¿Por qué? Porque hay como un tercer camino para llegar a Dios, palabra de Dios. Y esa palabra de Dios la pudiéramos ver en qué, en la belleza del arte. El arte creado por el hombre. El arte bueno, profundo, es una manifestación de la grandeza de Dios, de la inteligencia que Dios nos ha dado y de la bondad que puede el hombre expresar. Ese camino, la Iglesia y la fe católica nos lo recuerda de una manera muy bonita, que nos dice que es la vía de la pulcritudinis. Vía pulcritudinis es la vía de la belleza, por la vía de la belleza. La belleza en la escritura, en la música, en el arte, en el cine, que es otro séptimo arte, en la arquitectura, en la pintura, en la música. Todo eso, si se armoniza bien, llega a armonizar perfectamente lo que es la belleza, lo que es el sentimiento de la persona, la sensibilidad, con lo que es inteligencia. Y de ahí ese desarrollo de lo que pudiéramos llamar la inteligencia espiritual, que nos lleva a partir de elementos naturales, como es la creación artística, a un salto más arriba que lleva a un contacto con lo religioso, con lo divino. Y eso produce una gran madurez personal, un ser, digamos, sereno, con bien confirmado, y todo eso nos produce la madurez personal, ¿no? Decía usted, Padre Lucilo, 3 vías, 3 caminos para llegar a Dios. Decía usted la creación, decía la palabra y ese arte hecho, fabricado por el propio hombre. No estaremos haciendo las cosas mal, Padre Lucilo, porque si nos damos cuenta, la vida moderna, la vida actual,
la gente, la mayoría, está viviendo en las ciudades y en pequeños espacios, en espacios muy reducidos que de alguna manera hacen que se pierda ese contacto con una de las vías principales, que es la creación, la naturaleza. Entonces, de alguna manera tenemos que, y también lo han dicho, hablando por cierto de esto de la pandemia, muchos especialistas, muchos sociólogos decían, la vida va a cambiar, la gente que se aglomeraba en las ciudades ahora va a ser el camino de regreso, retorno a la inocencia, retorno a la creación, es decir, tenemos que desandar el camino para poder encontrar la plenitud. Y otra cosa que le quería preguntar, Padre Lucilo, es, sin vida interior no hay arte, sin vida de fe, sin vida espiritual, no podemos llegar a esa dimensión creativa. Sí, sin vida interior puede haber un nivel de arte que hemos dicho, un arte decorativo, un arte que podemos llamar de lujo, y un arte que suele resultar caro, pero no hay vivencia, no hay un arte donde verdaderamente la persona ponga vida. Bien, pues el retorno a la naturaleza siempre es necesario, y las personas que estamos ya muy centradas en la calle, en el semáforo, en la vida de una gran urbe, perdemos ese hermoso balcón donde podemos vislumbrar algo sorprendente, la naturaleza, Dios, etcétera, que nos invitan a meditar, ¿no? Por hablar un poquito de las distintas manifestaciones de arte que has dicho antes, Nico, sí. Yo diría que, mira, ¿cómo hacer para que la persona produzca, viva en cierta altura? Tiene que tener, lo que has dicho, una interioridad. Esa interioridad nos lleva a vivir el arte. Vivir el arte, por ejemplo, es acostumbrarse a disfrutar, ¿con qué? Con el arte de la lectura. ¿Por qué? Porque la escritura es el arte más maravilloso que todos los siglos han catalogado como el gran arte, la literatura, ¿no? Y siempre la literatura ha servido para fusionar lo espiritual y lo artístico. Por ejemplo, el arte cristiano en la Divina Comedia de Dante Alighieri, pues nel mezzo del camino de la nostra vita, ahí se ha fusionado lo que es sentimiento, lo que es filosofía, lo que es intuición y lo que es teología en un italiano maravilloso. Y eso es una obra inmortal. ¿Qué persona es la que accede a esto? Pues la que tiene una cierta cultura, una cierta inquietud, ¿verdad? O saber contemplar una arquitectura armónica, como por ejemplo la columnata de Bernini con el fondo del Vaticano y todavía Conciliazione, que la conoces, que es como un corazón abierto con las manos extendidas que recoge a todo el mundo, y además lo recoge a todo el mundo, y lo que se ve al fondo es la cúpula, y la cúpula de Miguel Ángel es la representación de Cristo. Entonces, fíjate, una arquitectura bien hecha es algo simbólico, precioso y filosóficamente, digamos, emotivo, porque nos mueve, ¿no? Como las construcciones son hechas con un fundamento teológico, con una finalidad de espíritu, y por ahí es por donde tenemos que cultivar mucho a los jóvenes, yo creo, en el arte de contemplar el arte. No es lo mismo ponerte delante de un cuadro en un museo que disfrutar viendo los mensajes de ese cuadro, ¿no? O no es lo mismo oír música como quien oye música, que vibrar, sintonizar el corazón y el alma y la mente con lo que esa música quiere producir, que casi siempre será una elevación del espíritu, ¿verdad? Es decir, Padre Lucilo, tenemos una tarea grande por delante porque hay que volver a redescubrir el arte en todas sus dimensiones. De alguna manera hemos equivocado el camino, hemos ido por otros derroteros y estamos dejando que lo esencial, lo existencial, aquello que está dentro de nosotros, esa dimensión creativa, no olvidemos el ser humano, ese Homo Faber que empieza a cambiar, a transformar su entorno, su realidad, y además las primeras manifestaciones del ser humano a través de las pinturas rupestres hasta llegar a obras de arte más elaboradas, como nos mostraba usted, nos mencionaba a Gaudí, ¿verdad?, Inglaterra, Francia también, y en diversos lugares del mundo entero que el ser humano siempre, durante toda su existencia, ha hecho arte, buscando aquel sentido religioso, aquel sentido trascendente. Padre Lucilo, agradecemos una vez más por estar con nosotros
en Noche de Viernes en el Faro de Santa Mónica. Bueno, pues que seamos todos artistas, que significa colaborar con el gran creador que es Dios, y colaboramos humildemente, pero con fortaleza, ¿no? Tratando de crear belleza, crear bondad, y de ese modo adorar y alabar al autor de la belleza y de la bondad, a Dios. Ese arte religioso es el que más nos mueve a crecer y a ofrecer nuestra vida. Pues también, para terminar, Nico, enriquecernos con las muchas cosas de arte que tenemos en nuestro Perú, nuestros literatos, nuestras obras de arte, nuestro Machu Picchu. Pues Martín Adán dice, mi alma es de Machu Picchu, mi alma es de piedra. Bueno, se ha identificado una realidad social, una realidad histórica con una identificación personal. Tenemos que educar mucho a nuestros niños y a nuestros jóvenes en saber leer, saber pintar, saber interpretar, saber lo que es el arte y meterse con gusto y con corazón en la creación artística. Así es, una tarea que tenemos pendiente y que tenemos que fomentarla y difundirla. No nos olvidemos también que la poesía es una elevación del alma en busca de algo trascendente que es Dios. Contar la realidad, los sentimientos, el mundo interior del autor para contar la belleza, cantar a la vida y a la belleza en realidad. Gracias, Padre Lucilo, hasta el próximo viernes. Muchas gracias, hasta la próxima. Bien, queridos amigos, nos despedimos también de ustedes. Gracias por habernos acompañado en una entrega más de Noche de Viernes. Que estén bien, feliz semana. Adiós.